Monte Grande, más música. Luis Guillón, más entrevistas. 9 de abril, más noticias. Canning y el Jagüel, más radio. Alternativa FM 96.9. Sentís un otoño diferente. Ellos quieren ser. Vos sabés quiénes son. Conocelos con nosotros. Ciclo de entrevistas. Previa. Elecciones 2023. Elecciones 2023. En Esteban Echeverría. Ellos. Ustedes con nosotros. Hugo Moreno y Gerardo Cabrera. En Alternativa FM 96.9. Estás escuchando el... ...96.9. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Quizás tengas que decirte buen día o buenas noches. Estamos en el ciclo de entrevistas. Estamos en FM 96.9 Alternativa, la radio de la República de Esteban Echeverría. Comenzamos el ciclo ahora ya con las listas. ¿Cómo anda, Hugo? ¿Cómo le va? Ya con la gente confirmada, ya ahora son precandidatos de verdad. Antes también. Sí, pero algunos lo hacían de chamullo, algunos lo pusimos en la góndola, lo compraron para un lado. Pero hay otros, ahora están de verdad, están en la lista. Fueron a La Plata, firmaron, a desgano, a disgusto, algunos conformes, otros desconformes, algunos con esperanza, otros porque estamos, somos lo que somos. Y otros que compraron con leasing una ambulancia. Sí, con leasing una ambulancia. Y el otro son socios de Gabarela y Yaniro, empezó a levantar los muertos. Y tenemos otro que va a pelear contra un diputado y contra la facultad de... La universidad de Guillermo Brown. Así es. Será jodido, ¿no? ¿Esto es David y Goliat, será? Ah, me haces acordar a Juan Grabois, ¿no? Que en la semana salió a decir eso casualmente. ¿Lo presento usted o lo presento yo? ¿Cómo quiere usted? Dale. Te veníamos diciendo, te veníamos hablando, te venimos contando que a través de este ciclo de entrevistas nuestra idea con Gerardo es poder aproximar, generar un puente entre ustedes que nos están escuchando y aquellos candidatos o precandidatos que se van a presentar el próximo 13 de agosto a lo que es las PASO, la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Y en ese sentido hemos venido trabajando con distintos precandidatos y en esta oportunidad vamos a tener a alguien que en principio y en lo personal me sorprendió, debo decirlo. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás no me imaginaba a la persona que vamos a tener un ratito trabajando muy fuertemente y muy firmemente con Cristian Ritondo. Y mucho menos, debo decirlo también, me imaginaba que podía llegar a una precandidatura a intendente como lo va a hacer Luciano Gómez Alvariño. Luciano es abogado, Luciano es otro de los jóvenes que tenemos en Esteban Echeverría, es un sub-50, 40 y alguito. 40, mirá. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Luciano? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Así que sí, 40 años exactos. Viste, es un sub-50, era tranquilo. Ya para nosotros todos son sub. Sí, te faltan 10 años más. Nosotros tenemos un lema con Hugo Moreno, que está buenas tardes, Gerardo Cabrera. Tenemos un lema de decir, pasamos los 50, estamos impunes. Inimputables. Faltaría una década. Sí, unos añitos más, pero de todas maneras ya estamos jugando el segundo tiempo a los 40, así que bienvenido sea. Obviamente. ¿Por qué esa separación con Eber Van Toren, que Eber va apoyando al otro candidato, al diputado provincial Pablo Dominichini?
Se lo veía tan enamorados. Qué palabra fuerte, enamorados, pero me parece que no hay misterio. Nosotros hoy tenemos los dos precandidatos de la coalición Juntos por el Cambio a presidente, son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, los dos son del PRO, y era lógico, y me sorprende que por ahí sorprenda, que el PRO como partido tenga estas cuestiones de alineamientos entre un candidato y el otro, basado, creo yo, fundamentalmente en posturas y propuestas respecto de la visión del país que viene. Obviamente entendemos que siempre dentro de un marco de valores y de cuestiones programáticas que forman el límite de Juntos por el Cambio, pero sin duda en el medio, y es lo que vamos a intentar transmitir en esta campaña y lo que vamos a dirimir en las PASO dentro de la coalición, es cuál es la visión sobre todo de la modalidad y la profundidad de algunos cambios y algunas cuestiones y algunos problemas de fondo que tiene no solo la Argentina, sino la provincia de Buenos Aires y el distrito de cara a lo que viene, ¿no? ¿Y qué es lo que ves de cara a lo que viene? Me refiero, habida cuenta de estos 4 años de Alberto Fernández al frente de la República Argentina y habida cuenta de los 4 años que pasó con Mauricio Macri. Me parece que no escapa a nadie la realidad que se vive, ¿no? Durante mucho tiempo el proyecto kirchnerista, que nosotros identificamos claramente con el populismo, tuvo la posibilidad de enmascarar cuestiones de fondo a través de, sobre todo, la disponibilidad de recursos y el armado estructurado, sistemático y muy efectivo de un relato que en estos últimos 4 años se terminó de caer a pedazos. Y principalmente se termina de caer a pedazos porque quedó demostrado que en el 2019 el Frente de Todos, que ahora necesita cambiar de nombre para mostrarse como algo diferente, simplemente fue un rejunte para ganar una elección, sin ningún tipo de esquema programático consensuado, como uno pretende de una coalición, y con el gobierno loteado, fragmentado y absolutamente paralizado en las cuestiones relevantes que nos lleva a la situación en la que estamos. No solo no han hecho nada de lo que habían prometido que iban a hacer y que incluso o supuestamente habíamos hecho mal o hicimos mal como gobierno nacional, sino que profundizaron de manera aguda y casi crítica la mayoría de los problemas del país. En eso me contestó la pregunta que le iba a hacer, porque dentro de ese rejunte, cuando digo ustedes, digo el PRO, hicieron las cosas mal. Y hoy hay un problema muy grave que no sé cómo lo van a solucionar. Primero es el tema de seguridad, pero primero que todo también es el económico. No hay número que quede estable. Ahí siempre los números van y siguen y siguen y siguen. No hay plata que alcance. Alguno te puede decir, y eso también deriva a la inseguridad, y también yo te puedo decir que dentro de esa inseguridad hay gente que tampoco quiere trabajar. Hay gente, es una opinión muy personal, y vivencia que Hugo me conoce. Digo, que no quieren trabajar también porque están, y yo no digo que esté mal o esté bien, pero algo hay que solucionar con el tema de planes, porque la gente está, o sea, me conformo con esto, pero no alcanzo, voy y reclamo. Digo, falta una gran mano de obra para que trabaje. Y también hay un tema muy importante de la inseguridad y el tema económico que estamos, no sé cómo, yo ojalá que lo solucionen. Yo la verdad digo, no me interesa hoy quién gane, yo solo quiero que lo solucionen, porque cada día que pasa estamos mal, Luciano. Gerardo, el gran problema de fondo que creo que tenemos, no solo como país, sino como bonaerenses, incluso como chaverrianos, es que muchas veces cometimos el error que hoy, por suerte,
Patricia Bullrich y el equipo que representa la Fuerza del Cambio dentro de esta interna intenta revertir, de no llamar a las cosas por su nombre, de no decir exactamente cuál es la situación y lo que es necesario hacer para revertirla desde la visión que tiene uno, después la ciudadanía elegirá. Ahora, sin duda, hoy estuvimos en una pyme icónica de Esteban Echeverría, la maderera Olivera, y José, el dueño, nos contaba claramente esto mismo que decís vos. Ellos tenían un emprendimiento en el norte del país, agrícola, y tuvieron que dejar de lado el emprendimiento porque cada vez que venía la cosecha y contrataban gente que la tenían que contratar en blanco, no le aceptaban el trabajo porque el sistema asistencial de los planes que hoy tenemos es incompatible. Entonces, la revisión profunda que hay que hacer, no solo del sistema asistencial, que sin lugar a dudas en cualquier país del mundo, por más capitalista o por más progresista del otro lado que sea, existe, sino que hay que plantear el debate de fondo respecto de qué se gasta y cómo se gasta, porque si los planes van a ser el sustento de organizaciones sociales que en lugar de promover la inclusión representan fuerzas políticas para apoyar un gobierno u otro por intereses económicos. ¿Hago un entrecomillado? Sí. Macri también hizo lo mismo. Bueno, ahí hay una diferencia de criterio. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Mauricio Macri se comenzó a desarmar el esquema de intermediación para el cobro directo. Digo, una cosa es que una persona en situación de vulnerabilidad tenga una necesidad y el Estado esté presente de manera directa, asegurándose también qué es lo que pasa con esa persona durante el plazo donde se ejecuta ese gasto o esa contención, dándole un límite, ayudándolo realmente a incorporarse en el esquema de trabajo, y otra cosa es dejarlo a merced de una organización que no controla a nadie. A ver, este propio gobierno nacional, con el cambio de ministro de Desarrollo Social, de repente en una semana se dieron cuenta que tenían 200.000 personas que no se sabía por qué estaban cobrando. Entonces, y aparte hay un tilde peligroso, ya te dejo vos, hay un tilde peligroso. Esta gente está como acostumbrada a esto. Bueno, ahí vamos al segundo punto. Está acostumbrada, que, digo, yo vivo así. Gerardo, el problema también de fondo es que el populismo kirchnerista durante 20 años, a través de un relato falaz, con un eslogan muy, muy canchero y muy pegadizo de donde hay una necesidad y un derecho, que... No, te iba a decir. Perdón. Es para todo. Yo, la palabra derecho, yo no la niego ni la reniego. Pero hay le falta la palabra continuación, obligación. Bueno, a mí me enseñaron de chico que no hablo más, Hugo, lo dejo usted. A cada derecho le corresponde una obligación. Exacto. Sea, en este caso, de contraprestación, si es que el Estado está haciendo algún tipo de contención, o incluso moral o ético, ¿no? El tema de cuando uno crece o iba creciendo y iba viendo cómo su abuelo, sus padres, su hermano, o uno mismo salía a buscar trabajo para bancarse el mango, poder ir a estudiar. Pero yo, mientras estudiaba abogacía en la Universidad de Lomas, trabajaba desde el minuto cero, es más, trabajaba desde antes. Pero este relato lo que ha generado y lo que terminamos viendo hoy es la demolición de la cultura del esfuerzo y del trabajo. Digo, del concepto de que para lograr las cosas está bien esforzarse, está bien poder, en todo caso, privarse de algunas cuestiones hoy para tenerlas el día de mañana. Obviamente, es tan perverso el sistema en el que nos han metido que un joven de 20 años que sabe que no puede con su trabajo ni siquiera comprarse un celular, mucho menos comprarse un auto, mucho menos comprar una casa, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, sale con los amigos, va al cine, come afuera, y después nos quieren decir que la economía está bien porque hay cola en los restaurantes. No, la economía de la gastronomía por ahí está un poco mejor porque nos han amputado el futuro. Los jóvenes no tienen
perspectiva de futuro. Entonces, ¿qué va a ahorrar hoy un chico para poder comprarse un auto si es absolutamente imposible de lograr? Entonces vive en el día a día. Y en ese mismo sistema perverso que decís vos, tampoco, cuando decís el derecho, tampoco le enseñaron, le dijeron, che, esto también es otra opción. Podés ir afuera, podés ir de vacaciones, podés comprarte un buen zapato, podés comprarte... No, es todo el día, no es el día a día, es el día de ayer. Después el día a día lo debemos. Bueno, y ahí vemos la otra cara de la profundización de la desigualdad. Porque cuando uno ve que el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires es Roberto Baradel, dictando punto por punto cuándo tienen que estar los chicos en clase y cuándo no, o si en pandemia corresponde o no corresponde, y después los chicos o las familias que tienen la posibilidad de mandar a su hijo a un colegio privado, sea parroquial, por menos inversión que tenga que hacer, todos los días de clase que pierden, los tienen, ahí tenemos una profundización de la desigualdad, mientras tenemos la misma persona que está evitando que los chicos por ahí entren al colegio en el horario que tienen que entrar, diciendo que están trabajando o luchando por los derechos de los chicos. Y ahí tenemos que ser claros. A ver, una de las cuestiones que dice Patricia y que repite Néstor y que yo adhiero fundamentalmente, la mafia extorsiva dentro de ciertos esquemas sindicales se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Está bien y está, es constitucionalmente correcto y corresponde que exista el sindicato para defender los derechos de los trabajadores. Pero para defender los derechos de los chicos están los padres. Y si no están los padres, ahí sí tiene que estar el Estado. Atender de los dos lados del mostrador, terminando siempre al final de la línea en beneficio propio, también es perverso. Y es parte del problema. Infiero por lo que venís charlando. Estamos haciendo la campaña juntos, por eso. Un problema, digo, a ver, primero que a mí no me gusta llamarlo planes, sino en realidad programas asistenciales. Evidentemente, por lo que vos estás marcando, el tema no pasa por si es necesario o no es necesario, sino por cómo es manejado. Sin duda. Y por otro lado, digo, si el gobierno de Mauricio Macri casi triplicó aquellos programas asistenciales, casi te diría 2,7 si querés, por eso digo casi triplicó. Pero ahí están contados, por ejemplo, los beneficios de la tarifa social de electricidad como plan en ese 2,7. Son subsidiados. Claro, sí. Pero ahí está el esquema o la diferencia. Una cuestión es que en un esquema de reajuste de tarifa como el que desarrollamos en el gobierno de Cambiemos del 2015 al 2019, que a la sazón fue el principal factor de producción de inflación, pero también de que se estableciera un equilibrio en el esquema energético que redujo de 42 horas anuales de corte a 14 al final del mandato para ahora volver a subir a 40, con un déficit cero al final del mandato, que también es lo que permitió capear. ¿Déficit de cero de quién? 0,3% del PBI. Del PBI. Con 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y 40.000 millones de dólares de reserva. Entonces... Y con 80.000 fugados. Podemos discutir qué significa fugado, porque yo lo que estoy viendo, por ejemplo, ahora en este gobierno... A ver, fugados para mí es aquella guita que se sacan del país y evidentemente tampoco se sabe dónde está. Eso implicaría que alguien agarró los dólares del Banco Central y se los llevó en un bolso. No necesariamente. Por ahí no llegó. Yo lo que digo es, todos los esquemas, lo que antes se llamaba bicicleta financiera, hoy se llama saneamiento económico y perspectiva de futuro. Sí, lo que antes se llamaba fugado, ahora se llama reorganización de la soberanía monetaria y de las divisas. Y mucho más atrás era la patria financiera. Bueno, entonces, si los esquemas del ELIC en su momento estaban mal,
o representaban, según el presidente Alberto Fernández, porque no nos olvidemos que todavía tenemos un presidente que se llama Alberto Fernández. Sí, que todavía le queda hasta diciembre. No es Sergio Massa. Y decía que las iba a desactivar y que iba a usar esa plata para pagarle a los jubilados. Y hoy tenemos 6 veces más LELIX. Y yo no me voy a arrogar ningún tipo de conocimiento extraordinario en economía, porque no lo tengo. Eso, sumado a la máquina de hacer dinero, terminó generando la explosión de inflación que tenemos hoy sin ningún tipo de justificación, entre comillas, de fondo, como te puedo decir, mirá, ¿sabés qué? Había que equilibrar el sistema energético porque estaba colapsado, cosa que hoy volvió a suceder, ajustamos las tarifas, bien, mal, mejor, peor, se puede discutir también, pero eso generó inflación y había empezado a bajar, hasta que sucedieron lo de las PASO y saltó el dólar de nuevo. Pero hoy no. Yo pregunto, hoy tenemos 114% de inflación anual, en el año cumplido del candidato a presidente Sergio Massa, superministro de Economía, con 2,7 millones de pobres más en el último tiempo. ¿Y qué ganó la Argentina? ¿Qué me pueden decir que se logró o cómo me pueden justificar que siguen generando deuda en pesos dolarizada, porque no habrán tomado más deuda en dólares porque no pueden, pero sí están generando deuda en pesos dolarizada, que es exactamente lo mismo, porque lo están colocando con ley extranjera, no la colocan con ley de la República Argentina. Entonces, el problema de fondo es que lo que han hecho particularmente en los últimos años es intentar sostener un maquillaje de supuesta integración, promoción y desarrollo de los ciudadanos, dicen primero la gente, y la realidad es que están dejando tierra arrasada, sin nada de fondo. Le contamos a la gente que estamos dialogando con el concejal Luciano Gómez Alvariño, precandidato a intendente en la República Esteban Echeverría. Por un lado está Patricia Bullrich, Luciano Gómez Alvariño, por el otro lado Larreta y Pablo Dominichini. Luciano, ¿cómo...? Viste que mucho se dijo, ¿no? El tema de la grieta, el tema de que es negocio para algunos, que es negocio para otros. ¿Vos creés que dentro de lo que es Juntos por el Cambio también está agrietado? Digo por las peleas que se estuvieron dando, por los dichos que cada uno estuvo diciendo. Hablo de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich. Digo, ¿esto también no genera una grieta dentro de lo que es, por lo menos un sector del PRO? No, a ver, primero no le voy a escapar a la palabra grieta, porque me parece que existe y es real. De hace muchos años. Pero la grieta, personalmente, yo la interpreto como una diferencia de valores. Yo no puedo pensar que quien forma parte del problema hoy es con quien yo me tengo que sentar mañana a resolver ese mismo problema. Entonces, la grieta existe. Dentro de Juntos por el Cambio, lo que sí existe, que no creo que sea grieta, porque compartimos los mismos valores republicanos, defendemos las instituciones y defendemos los valores digamos, democráticos y de la libertad, es esa cuestión de fondo, que para mí es absolutamente relevante y vital, del modo respecto del cual se va a encarar esto. Si yo me siento con quienes son parte del problema a transar, o si no me siento. Entonces, cuando hablamos de diálogo, yo soy el primer promotor del consenso. Pero cuando decís que te sentás y no te sentás, ¿por qué tenés que sentarte a transar y no tenés que sentarte a ver cómo se soluciona? ¿Por qué utilizás si me siento transo? Porque me estoy refiriendo a aquellas personas que realmente, bajo mi visión, cometen delitos. Por ejemplo, cuando vemos que camioneros, por el más mínimo reclamo, muchas veces absurdo, lo hemos visto ahora
lo hemos visto en este mismo distrito, bloquean una planta y no dejan entrar a trabajar al resto de los trabajadores, eso es extorsivo. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar un país diferente si me siento el día de mañana en el ejercicio de lo que representaría la presidencia, la gobernación o la intendencia, con quienes hoy están extorsionando a la ciudadanía o a un tipo que genera trabajo? A eso me refiero. No a la búsqueda de consensos en el marco de lo que también la gente eligió, que puede ser el Congreso de la Nación. Y ahí vamos a marcar una gran diferencia respecto de lo que fue el 2015 de lo que va a ser el 2023. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que entre el 2015 y el 2019 no tuvimos nunca mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y eso generó de alguna manera también más diálogo, tal vez. Generó con distintas fuerzas la políticas. necesidad de ceder, a mi gusto, en algunos casos demasiado, también a planteos cuasi extorsivos para poder llevar adelante reformas de la forma y en la magnitud que uno creía que había que llevar adelante. Y por eso también, en el 2023, cuando Patricia Bullrich sea presidenta y tengamos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la cuestión va a ser diferente. Porque mucha gente piensa y dice, si no pudieron hacerlo en el 2015, que la situación no era tan grave como ahora, ¿cómo lo van a poder hacer en el 2023? Bueno, la respuesta, una de las herramientas principales es que no tenemos la máquina de impedir y el club del helicóptero en el control del Congreso. Ahora bien, vos me decías que no hay grieta, lo que hay son diferencias de valores. No, sí hay grieta entre lo que es el kirchnerisismo y lo que es Juntos por el Cambio. Hablo del PRO. No, lo que hay es diferencia de visión y modalidad hacia donde tenemos que ir, que entiendo que estamos todos de acuerdo. Y en esto tiene que ver con eso de que uno es mucho más moderado y el otro, o la otra, si quieres por Patricia, busca un shock. Yo creo que sí. Yo creo que no tenemos más tiempo que perder. Yo creo también que dentro de la tragedia que nos toca vivir a los argentinos todos los días, marcada no solo por la imposibilidad de millones de personas de llevarle un plato de comida a sus hijos todos los días, sino también por otras cuestiones cotidianas que tienen que ver con la frustración de tener trabajo y sentir que uno no avanza, sino que retrocede, o no poder salir a la calle aún a trabajar para el trabajo que no me alcanza para nada, con miedo de que me maten o de que mis hijos no vuelvan a casa, sino también respecto de que en estos años, a pesar de eso, la sociedad, y esto es una convicción personal, se ha abierto a ciertos debates que eran necesarios. Por ejemplo, en cuánto gasta el Estado y por qué lo gasta. Y de dónde sale lo que gasta el Estado. O sale de los impuestos que pagan los que producen y los que trabajan, o sale de la máquina de hacer dinero, de la impresión, y entonces tenemos más inflación. Esa discusión que en el 2015 era imposible, porque no se veía, porque no estaba planteada, porque no se advertía el problema, sino solo la punta del iceberg, hoy existe, creo yo, una madurez en la sociedad para enfrentar ese debate que antes no había. Le contamos a la gente que estamos dialogando con Luciano Gómez Alvareño. Lo llevo a la República Esteban Echeverría, sí. Después si quieres seguimos un poquito en el centro. Luciano tiene la función también de ser concejal. ¿Qué está bien, qué está mal en el Consejo? ¿Y qué te gustaría hacer o qué está bien, qué está mal en el Poder Ejecutivo? A ver, me parece que el primer gran concepto que está mal, no solo en este distrito, sino en toda la provincia de Buenos Aires, es que lamentablemente los distritos, como Esteban Echeverría, los municipios, no son autónomos. Eso implica que nosotros dependemos en una enorme cantidad de cosas que son cruciales para la vida cotidiana de los vecinos, no tanto del gobierno local, sino del gobierno provincial. Pero al mismo tiempo, el rol que le toca al Departamento Deliberativo, que es el Consejo Deliberante, y el Departamento Ejecutivo, en la lógica que se ha dado
en los últimos años, yo diría durante los últimos 16 años, en donde no existe paridad de fuerzas entre la visión del Ejecutivo representada en el Consejo Deliberante y la visión de la oposición, lo que termina generándose es un pase libre de cuestiones que no se pueden debatir. Está bien, por eso lo decide la gente, Luciano. Sí, claro, por eso, pero yo digo qué es lo que creo que podría funcionar mejor. Lo decide la gente y uno trabaja, y yo hoy soy candidato a intendente, porque creo que eso puede cambiar. Y creo que es sano para el ejercicio y para el ejercicio democrático desde ya, pero para lo que significa la vida diaria de los echeverrianos, que exista no solo alternancia en el ejercicio del poder, independientemente del color político, sino también un debate profundo de todos los temas, equilibrado, para poder generar alternativas superadoras cuando suceden algunos problemas o cuando tenemos situaciones que ya llevan muchas décadas y que todavía por visión política o por cuestiones programáticas el Ejecutivo no ha encarado, como la reforma del Código de Planeamiento Urbano, que uno dice es algo técnico. No, es lo que genera trabajo porque es lo que define las inversiones de las empresas en Esteban Echeverría, y tenemos un Código de Planeamiento Urbano que tiene 40 años y que incluye a Ezeiza, y que cuando una empresa viene a preguntar para instalarse o radicarse en Esteban Echeverría porque ve un anuncio... Técnicamente, quiero saber, esto sí que no lo sé. Vos decís que incluye Ezeiza a Esteban Echeverría, es cierto. Ahora, ¿eso no lo invalida, ya que Ezeiza tiene su propio código? Ezeiza tiene su propio código recientemente aprobado. No lo invalida porque lo que se trabaja es la parte que le queda a Esteban Echeverría. Esa es la realidad. Porque la ordenanza fue dictada en 1978, modificada en 1989, única modificación de fondo, y luego fue emparchada en función de lo que fue sucediendo en el distrito o lo que se fue necesitando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa que quisiera radicarse porque dice o vio un anuncio que no paga tasas durante los primeros 5 años de radicación, lo que se encuentra es que no hay espacios desde el punto de vista urbano que tengan los indicadores necesarios para que se pueda radicar. Entonces tiene que comprar un terreno, hacer la gestión para la modificación de la zonificación, hacer la gestión para la modificación de los indicadores, y en el fondo termina pagando lo que se llama contribución por revalorización inmobiliaria de la ley de hábitat, que le termina saliendo mucho más caro que lo que se ahorraría con los 5 años de tasa. ¿Cuál es el resultado? Se va a otro distrito. Me quedé enganchado con esto que hablabas de la autonomía municipal, que es algo que también lo escuché a Néstor Grindetti hablar y proponer de alguna manera esto. Esto obviamente, como se trata de una ley orgánica de los municipios, debe pasar también por la legislatura bonaerense. En realidad requiere una modificación de la Constitución de la provincia. La Constitución provincial, tenés razón. Ahora bien, es muy difícil llegar a eso, porque para poder lograr la autonomía municipal, ¿cómo se llega en este próximo mandato que se inicia en diciembre? No, lo que yo creo es que sí, dentro de lo que son los esquemas de la ley orgánica municipal, que, digamos, tiene también casi 50 años, con sus modificaciones, la revisión profunda de la ley orgánica municipal desde la visión del gobierno local, del gobierno municipal que tiene el día a día con las problemáticas de los vecinos, se puede recorrer mucho camino hacia una verdadera autarquía, porque hoy los municipios son autárquicos, son autárquicos. Manejan su presupuesto, definen su presupuesto. Autárquicos, para aquellos que no se están escuchando, no es lo mismo que autónomos. Claro, pero no son autónomos porque no definen sus propias cartas orgánicas. Pero hay mucho de la dinámica provincia-municipio que se puede cambiar desde la legislación provincial, y que, aunque parezca mentira, definiría
o podría mejorar, según la gestión municipal de la que se trate, según las características del intendente que tenga esas herramientas, muchísimo temas fundamentales como la seguridad. Nosotros tenemos una ley provincial que dice que la seguridad pública es competencia primaria del gobierno provincial. Entonces, más allá de que estoy convencido de que el gobierno municipal puede hacer muchísimo para mejorar la seguridad local, sin duda, cuando uno tiene que elevarle a la provincia de Buenos Aires una zona caliente, porque supónganse que hubiera mapa del delito en Esteban Echeverría, y tarda 3 días en contestar y redirigir el comando de patrullas a una determinada zona, tenemos un grave problema. Entonces, esas cuestiones que hacen a la proximidad, al día a día y a la necesidad de rapidez en la respuesta, se pueden modificar los primeros 4 años para dar respuestas inmediatas. Sin duda ahí tendríamos que ver cuál es la habilidad del intendente para llevarlas a cabo. Le contamos a la gente que estamos dialogando con el concejal Luciano Gómez Alvariño, precandidato a intendente de la República, Esteban Echeverría. A ver, hay una pregunta que se la estamos haciendo a todos los precandidatos que tiene que ver con nuestro hospital, el Hospital Santa Marina. Habida cuenta de lo que ocurrió hace muy poco tiempo con el distrito de San Vicente, ¿cómo ves vos si existe o no la posibilidad y si es conveniente o no, de acuerdo a la visión de ustedes, provincializar el Hospital Santa Marina? Yo creo que el Hospital Santa María tiene que seguir siendo municipal. Sí me parece que el sistema sanitario de Esteban Echeverría se quedó en el tiempo. Digamos, la programación, la definición estructural del sistema sanitario de Esteban Echeverría tiene por lo menos 50 años también. De un distrito que tenía 60.000 habitantes en 1960 a un distrito que hoy tiene casi 400.000. La mayoría, en su momento, radicados entre lo que es Ruta 4, Pedro Dreyer, Santa Marina Cervetti y FAIR, y hoy, en su mayoría, descentralizado hacia lo que es Monte Grande Sur, Monte Grande Norte y 9 de Abril. En ese momento, el Hospital Santa Marina, centralizado donde está, tenía lógica y funcionaba, porque la gente podía incluso ir caminando. Hoy, una persona que tiene que hacer una atención en un consultorio externo, por ejemplo, en San Francisco, digamos que está ahí cerquita de Oliver y le pasa cerquita el colectivo, no hablemos del Gaucho, no hablemos de Trasradio, no hablemos de Los Pinos, no hablemos de otros barrios que tienen que caminar 15, 16 cuadras para tomarse un colectivo, para llegar al centro de Monte Grande, para tomar porque ha tomado un turno en los consultorios externos, tarda 2 horas. Para atenderse en una guardia, tarda 2 horas. Si tiene que utilizar el transporte público, porque además tenemos una fragmentación socioespacial en el distrito que hace que las localidades de Luis Guillón, Monte Grande y el Jahuel, que están atravesadas por la línea ferroviaria... Me gustó la palabra socioespacial. Es lo que dijiste. ¿Qué significa? Significa que tenemos muy marcadas los anillos concéntricos de los barrios y la posibilidad de acceso a determinados servicios. Eso es socioespacial. Sí, la fragmentación socio. Entonces, si yo vivo en el Jahuel, en Luis Guillón o en Monte Grande Centro, y estoy atravesado por la línea del ferrocarril, por ahí si vivo en el Jahuel llego más rápido. Si vivo en Guillón puedo llegar más rápido en el transporte público. Pero si vivo en 9 de Abril, en San Sebastián, o si vivo en Monte Grande Sur, hoy en el barrio La Victoria, o como decía antes, en Los Pinos, que aún está más alejado y con menos servicios, el sistema sanitario no existe. Para ese vecino, aunque hubiera disponibilidad de camas, aunque hubiera disponibilidad de servicios, no existe. Nosotros venimos llevando a los barrios periféricos pediatras en operativos puntuales para hacer control de chicos, porque lo que advertimos cuando visitábamos los barrios es que había chicos de 8 o 9 años que tuvieron su último control apenas habían nacido. Entonces, eso significa
que independientemente de que me van a decir que no hay pediatras, de que cada vez se reciben menos yo te voy a y decir demás. otra cosa, yo te voy a decir otra cosa, papá no se calentó mucho tampoco. Mirá, Gerardo, yo ahí te voy a decir una cosa. He visto de todo. Bueno, pero cuando una madre o un padre van con 2 hijos en los brazos a las 4 de la mañana a buscar un turno y le atienden un solo chico, dando de los 25 turnos, no podemos juzgar a esa persona, pero lo que no hay es... Yo conozco gente que no le importa nada al pibe. Pero vos crees que esa es la regla o la excepción. Es todo dentro del mismo combo. Yo creo que es la excepción. Yo creo que cuando vos... Lo podemos discutir. Sin duda, no, es una diferencia de visión. Yo creo que cuando el servicio está disponible y accesible, la naturaleza de la gran mayoría de los padres, padre y madre, me refiero, abuelos o familiares a cargo, está en cuidar al chico. Sí. Porque sabés la que... naturaleza yo te la puedo agregar con el ideal, pero acá hay cosas que están como criados de otra manera. Está bien, Luciano. Gerardo, pero yo no, podría no le estoy diciendo que está bien. Yo te hablo de la experiencia que yo doy tu razón, la doy tu razón. No, pero yo te hablo de hay otras razones. Yo te hablo de la experiencia que hemos tenido nosotros en los barrios con los operativos pediátricos. Vamos, lo anunciamos 2 días antes y tenemos 100, 150 padres llevando a los chicos. Muchos de ellos diciendo esto mismo. Claro. Lo traigo lo mismo con el documento. Sin duda. Claro. Entonces, hay que llevar el documento a la casa. No. Lo que hay que hacer es disponibilizar servicios que son básicos y dejar de pensar que la gente, digamos, que Dios atiende en Monte Grande. A ver, con esto puedo pensar que una de las ideas que propone Luciano es descentralizar el municipio, llevar entonces lo que serían las delegaciones, hacerlo de una manera también un poco más administrativa. Podría estar pensando de agregar y ensanchar, si querés, la atención primaria médica. Te lo voy a plantear en términos concretos. A ver. Sin duda, los servicios del municipio se tienen que descentralizar. No puede ser que el único lugar donde se cobren tasas de manera presencial, cuando sabemos que hay mucha gente que lo sigue haciendo así y que no sabe lo que es un rapipago, sea acá y no pueda ser en una delegación. O que no esté disponible de forma electrónica. La descentralización de algunos aspectos de la salud, como tiene que, digamos, como es especialidades críticas, como ginecología, pediatría, incluso traumatología, con algún tipo de equipamiento mínimo, indispensable, regionalizado, como puede ser una máquina de rayos X y una ambulancia. No digo en todos los barrios, porque no es posible, pero sí con cercanía. Que una persona de San Sebastián, en lugar de irse a el centro de Monte Grande, el Hospital Santa Menina, se puede atender en el ejido Monte Grande Norte o incluso cerca de Oliver, transformar la vida. Uh-huh. Y yo estoy convencido de que salvaríamos muchas vidas también. Yo vuelvo a este tema de la autonomía municipal. Sí. ¿Por qué pienso esto? Y lo comparto con ustedes. Si uno logra esta autonomía municipal, tan pregonada por muchos, no solo ahora por Néstor y por vos, uno podría llegar a estar pensando que mucho tiene que ver con los recursos propios de cada municipio, ¿verdad? Bueno, si esto fuese así. Hay diferentes formas de pensar la autonomía municipal. Pero si esto fuese así, ¿no tendríamos también o no correríamos el riesgo de tener municipios de primera y de segunda? Bueno, a eso iba. Hay diferentes maneras de pensar la autonomía municipal y la primera cuestión a resolver tiene que ver con el esquema tributario. Uh-huh. Una de las principales cuestiones de no ser autónomos es que los municipios no cobran impuestos. Las provincias cobran impuestos, la nación cobra impuestos. Para aquellos que nos están escuchando, los municipios lo que cobran son tasas y contribuciones. Exacto, tasas, derechos y contribuciones. Uh-huh. Un esquema tributario razonable, y por más que suene utópico, implicaría que el 90% de las contribuciones que deberían pagar cualquier ciudadano en cualquier aspecto de su actividad
diaria económica o no, surge desde lo local, y la coparticipación es de abajo para arriba. Eso implica una autonomía real de los municipios sin depender de lo que venga de los esquemas de superiores. Exacto. Hoy lo que tenemos es todo lo contrario y una matriz absolutamente arbitraria de definición de recursos, de lo que se llama de libre disponibilidad, muchas veces desde el gobierno nacional y también desde el gobierno provincial, que lo que termina generando es la misma desigualdad. ¿Por qué? Porque la coparticipación provincial, dada por un coeficiente que muchas veces se manipula y que es discusión furibunda cada vez que se tiene que discutir el presupuesto, se acaba. Obviamente hay impuestos y contribuciones que siguen definiéndose en el esquema provincial y en el esquema nacional, pero tienen que ser los menos. Cuando dice la Constitución que la Nación se encarga de las aduanas, y cuando vemos después que tenemos un impuesto como el impuesto a las ganancias, estipulado hace ya 40 años, parece que el número 40 está 42 años, de manera extraordinaria y por única vez, y que lo seguimos viendo y lo seguimos viviendo. Como el impuesto al cheque. Como el impuesto al cheque, como las retenciones, etcétera, etcétera, y que después eso no se traduce en los gobiernos locales, porque tenemos una intermediación que se multiplica en la arbitrariedad, porque no todos son coparticipables. Entonces tenemos un esquema de coparticipación definido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que se dedica a determinados recursos, y los recursos extraordinarios extrapresupuestarios se definen discrecionalmente. Ahí está la desigualdad. ¿Y cuál es el presupuesto que maneja hoy el municipio de Esteban Echeverría, o mejor dicho, el departamento ejecutivo? No, ambos departamentos. El presupuesto aprobado a finales del año pasado es de 12.000 millones de pesos, pero lo que sucede, y esto lo digo yo en cada sesión de presupuesto y en cada sesión de rendición de cuentas, es que el presupuesto municipal está subestimado. El presupuesto municipal se define en función exclusivamente de los gastos y los recursos municipales y de los recursos afectados desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial a través de convenios específicos. Pero hay una gran cantidad de recursos, incluyendo cuestiones que tienen que ver con los ajustes por inflación, que no se incorporan. Entonces, terminamos aprobando 10 y sabemos que se terminan ejecutando 20, porque además ya me metí en la autonomía de lleno. La ordenanza presupuestaria tiene un artículo que nosotros sistemáticamente votamos en contra, que le otorga la facultad, contra la ley orgánica municipal, de reasignar partidas discrecionalmente al Departamento Ejecutivo, de nuevo la autonomía, sin pasar por el Consejo Deliberante. Que proviene de gobiernos de facto, ¿no? Esto también hay que decirlo. Cualquier reasignación de partidas sin respetar la lógica de la ley orgánica municipal, para mí está mal. Para hacerlo más concreto y más simple, el intendente tiene la facultad de sacar las partidas y colocar la plata donde crea necesario. Si en el presupuesto dice que va a gastar 10 pesos en una luminaria y después esos 10 pesos los gasta en poda, lo puede hacer sin pasar por el Consejo Deliberante. Entonces, esos esquemas que se han justificado también en la Nación, la ley de emergencia económica es otra de las cosas que en el gobierno de Mauricio Macri se derogó y se volvió a imponer ahora, que se justifican en la emergencia. En Esteban Echeverría lleva más de 10 años. Yo tengo una trazabilidad de las diferencias presupuestarias entre lo aprobado y lo ejecutado desde el 2010 hasta ahora. Más de 10 años en la era Gropi también pasaba lo mismo. Más de 10 años. Yo pude documentarlo hasta el 2010. De ahí para atrás no lo pude hacer. Nosotros que en la época de Alberto Gropi también pasaba lo mismo. Ahora, en una situación extraordinaria, ¿se puede contemplar? Sí. Limitado en el tiempo y en el modo.
Cuando sucedió la pandemia, nosotros mismos propusimos, en un esquema que tenga que ver con lo exclusivamente sanitario o asistencial, la posibilidad de reasignación de partidas rindiendo cuentas al Consejo Deliberante en un plazo prudencial. Hoy eso no está justificado. Luciano, ahora te paso al ámbito donde estás vos, que es el Consejo Deliberante, hablando de las partidas. Yo celebré, y me gustó mucho, cuando tienen edificio propio, pero nos quedamos en el edificio propio. Hoy estamos ay, no quiero ser peyorativo con nadie, pero es la Villa 1114. Creo que la Villa 1114 está mejor. Sí, tiene más baños la Villa 1114, tiene el wifi mejor, no se llueve, tiene más lugar si quieren, para que puedan sesionar. O sea, a eso me refiero, digo, no progresó teniendo partida. Yo creo, Gerardo, que más allá de que sin duda se podría estar más cómodo, podríamos tener un lugar mucho más adecuado para trabajar, sin duda, si yo le dijera a un vecino, como intendente, que antes de arreglarle un bache o una luminaria, no digo que esté pasando, pero yo personalmente, estoy arreglando el Consejo Deliberante, lo primero que le preguntaría a ese intendente como vecino es, ¿pero está funcionando? ¿Puede funcionar igual? ¿Por qué no me arregla primero el problema? Sin duda que por eso no tienen internet para trabajar más cómodo, por eso no tienen baños para que puedan ir, por eso no es más amplio para que el vecino pueda asistir. Lo que le digo, Gerardo, ¿vamos a arreglar el bache? No, lo que digo, Gerardo, ustedes no tienen presupuesto propio. Yo le voy a aclarar una cosa. El departamento deliberativo tiene un presidente de la misma manera. Pérez. De la misma manera que el Ejecutivo tiene un intendente. Yo soy oposición. Usted me hizo una pregunta sobre cómo vivo yo el Consejo Deliberante. Yo, Luciano Gómez Alvariño, no me molesta estar apretado en una sesión porque digo lo que tengo que decir, presento el proyecto que tengo que presentar y lo defiendo como creo que hay que defenderlo. Y si yo necesito internet o necesito una computadora o necesito otra herramienta que por cualquier motivo que está fuera de mi alcance no lo tengo o no lo puedo tener, voy a conseguir y voy a hacer lo necesario para tenerlo. Está bien. Esa es mi posición. ¿Qué se hace con el presupuesto propio que tiene el Consejo Deliberante y cuando un vecino quiere ir a una sesión no tiene la comodidad necesaria para ingresar? Y el que verdaderamente cuando uno va a trabajar a un lugar a veces necesita las herramientas para poder trabajar. Digo. Muchas veces no se ejecuta y se reasigna en partidas a otras cuestiones. Yo no voy a responder una pregunta que tiene que responder el oficialismo. Sí, le vuelvo a decir, yo como oposición no me quedo mirando si estoy cómodo o no estoy cómodo en mi banca. Y no me preocupa ni medio segundo hacer lobby para mejorar mi situación dentro del Consejo Deliberante. ¿Eso es lobby? Si yo tuviera o gastara tiempo en tratar de que se hicieran determinadas obras en lugar de hacer otras cosas que yo, desde lo personal, creo que hacen valer más mi tiempo como concejal, y sí. Pero mi pregunta fue, si ustedes tienen presupuesto propio, cuando digo ustedes, digo el Consejo Deliberante, ¿por qué no lo utilizan para mejorar el Consejo Deliberante? Bueno, preguntémoselo a la presidenta, preguntémoselo también al resto de los concejales. Yo le puedo decir si me preocupa o no me preocupa hoy. No le preocupa. La verdad que no. Luciano, ¿por qué ser intendente? Me preparé toda la vida para esto. Yo diría, desde muy chico, en mi familia, de forma extraña porque fue apartidaria, siempre se habló y se discutió mucho de política. No había una definición partidaria, pero siempre se promovió el debate sobre lo que estaba pasando. Leo desde muy chico el diario, siempre me interesó la política. En cuarto año, quinto año de la secundaria hubo una iniciativa de diputados jóvenes en la provincia de Buenos Aires que
que yo tuve la suerte de compartir por el distrito de Esteban Echeverría. Y en el 2001, 20 de diciembre de 2001, Hugo, cuando yo me estaba preparando para rendir un parcial en la Universidad de Lomas, primer piso de la Facultad de Derecho, mirando directamente a la entrada del Carrefour, lo que estaba pasando, yo estaba todo el día ahí adentro, no sabía lo que había pasado, obviamente habían cortado la ruta y demás, viendo la aglomeración de gente, intentando entrar al supermercado, de repente pasó algo que a mí me dejó absorto y me hizo un clic en la cabeza, que es que la misma gente que estaba afuera se enfrentó y se empezó a pelear entre sí. Ahí fue cuando terminé de decidir de involucrarme en la política, fuera de cualquier esquema de partido tradicional. Luciano Gómez Alvarín, nos debemos ir cerrando porque viene otro programa. ¿Lo cerramos en un ping-pong? A ver, ¿cómo es eso? A ver. Pregunta, cortita al pie. No, bueno, arranque, capaz que me engancho. ¿Arranco? Bueno, usted siempre me arranca con la primera. Dale. Van Doren, Respuesta con una sola... como usted quiera. ¿Cómo? No entiendo la dinámica. Claro, ¿Puedo responder? Claro. Vamos a explicar que el silencio no fue una respuesta. No. El silencio es interpretar la pregunta. ¿Un ping-pong? ¿Nunca escuchó un ping-pong? Sí, Te digo, ¿qué perfume usa? Ninguno. Listo, es un ping-pong. Perfecto. Van Doren. Bueno, gracias, Gerardo. Una figura relevante de la política local. María Eugenia Vidal. Una gran gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no tuvo la oportunidad de continuar con su gestión. Ritondo. Gran líder con muchísima convicción y una visión clara y profunda de lo que quiere para la provincia. Massa. Humo. Grey. Agotado. Vecino de Echeverría. Esperanza. Argentina. Futuro. Buenos Aires. Podría repetir futuro. Y Echeverría. Y no hay dos sin tres. Le contamos a la gente que Futuro. estamos terminando la nota del ciclo de entrevista con el doctor Luciano Gómez Alvarinho, precandidato a intendente. Del otro lado está el diputado Pablo Dominicini. La lista, ¿cómo está compuesta, por favor? ¿Y quiénes son el desprendimiento de qué línea? Bueno, tenemos la lista de concejales encabezada por Adrián Salazar de Hacemos, Cecilia Juárez del espacio de Joaquín de la Torre, Cristian Capara de la UCR, Alejandra Agostinelli de lo que es el PRO, equipo de Patricia Bullrich, Marcelo Vilanova de Luis Guillón del equipo de Jorge Macri, Concejal mandato cumplido. concejal mandato cumplido, Victoria Baigún del equipo de Cristian Ritondo, Oliveira del MID, Martín Evangelina de la UCD. Si nadie le da bola. ¿El primer candidato a consejero escolar quién es? El primer candidato a No me consejero. diga que no se acuerda, porque una vez pregunté y no se acordaba. ¿Quién es? Gil. Gil, en realidad, Guillermo Gil. A mí no me dice Gil, ¿no? No. Todavía no le... Se llama Guillermo Gil, es del PRO Sí. y es del espacio de Patricia Bullrich. ¿Es de Luis Guillón? Sí, Sí. exactamente. Eh, Segunda Jaule, tercero Carmona. lo último, ahora sí, permíteme, Gerardo. ¿Cómo acompaña a la familia? Uy, me quedó la pregunta. ¿Sus hijos cuántos son? ¿Cuántos tienen hijos? Tengo un hijo muy chiquito. Menos mal. Porque a uno le pregunté, tenía una nena de 14, y dije, ¿cómo estás preparado? Y yo se quería matar, me dijo. No. Tengo un hijo muy chiquito ¿De cuánto? de 3 años. ¿Cómo se llama? Juan. Juan. Juancito. Acompañando, apoyando, con el vértigo lógico y la incertidumbre lógica de lo que representa una nueva etapa de exposición y siempre transmitiendo tranquilidad y cercanía, ¿no?, frente a este tipo de desafíos que muchas veces uno desde lo personal lo toma
casi inconscientemente, pero fue muy meditado, fue muy hablado en familia también, y mi esposa, a quien conozco desde hace más de 20 años. ¿Nombre de pila? Natalia. Que estamos juntos hace más de 20 años, me conoce lo suficiente como para saber que este momento iba a llegar. Gómez Alvariño, Luciano. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? Y perdón, No, ¿Papá y ya mamá? me lo imagino. Ah, Sí. ¿Qué dice papá y mamá? Discreta es por si está o no está, nada más que por eso. Sí, son vecinos. También acompañando en función de lo que uno ha decidido y por supuesto también con reserva respecto de las cuestiones que implican eventualmente ser candidato con la exposición. con ellos discutías, hablabas, se Sí. mamaba mucho en la Sí. cuestión política. Cuando te ven en el lugar donde estás, ¿qué te dicen? Plata no tengo, dijo. No se pueden desentender porque son grandes responsables De lo que esto. sos. Y la verdad es que acompañaron siempre. De hecho, mi padre ha sido fiscal en muchas elecciones en los últimos años, pero yo creo que hay una mezcla de orgullo y temor lógico de padre frente a no tanto lo que implica una campaña, sino lo que puede implicar cuando ganemos los desafíos del día a día para las transformaciones que son necesarias. Ahora sí, Gerardo. ¿Nos quedó algo por preguntarte? No sé, díganme ustedes. No, a lo mejor eso No, que por te ahí gustaría querías- preguntar y que no te preguntamos. No, me parece que está bien, igual me van a volver a invitar. Obvio. Obvio. Y Así será. la idea después, si antes de las elecciones, yo creo que no va a haber problema, pero a veces, viste, estos recremores, si lo podemos sentar a Pablo y lo podemos sentar a Luciano. Sí, la idea es esa, Dialogar. ir presentando a cada uno, después compartir el espacio los dos candidatos. Solamente vamos a tener, me parece que hasta el Frente de Izquierda va a tener también esta posibilidad de, me parece que en Unión por la Patria hay un único candidato. Para mí el debate y el intercambio o el contraste de ideas es fundamental. Cuenten conmigo cuando lo dispongan, aquí estaremos. Luciano Gómez Alvariño, precandidato de Juntos por el Cambio, hombre que integra el PRO desde hace mucho tiempo, bueno, como lo escuchabas, abogado, enrolado como referente a Cristian Ritondo, va a acompañar a Néstor Grindetti como precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y a Patricia Bullrich como candidato o precandidata en realidad a la presidencia de la Nación. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.